sabe que eso es un poquito más complejo, ¿no? ¿Me puede decir cómo? La fuerza es un vector, ¿sí? Y la presión es un vector. Entonces, un poquito más complejo sería la presión, vector, fuerza, vector, entre área, ¿sí? Pero también saben que el área es un vector. ¿No nos enseñaron a dividir vectores entre vectores? ¿No nos enseñaron? Sí, no me acuerdo. No sé. A mí tampoco me enseñaron, ¿eh? No, porque no está definido lo que es la división de un vector entre un vector, no está definido. ¿Qué se hace? Una cosa, le quitamos aquí el vector, le quitamos aquí el vector y le ponemos apellidos. La fuerza en la y-ésima dirección dividido entre el área que apunta en la j-ésima dirección, y esto le llamamos la presión IJ, ¿sí? Y entonces eso se va a volver una matriz de 3×3 que se llaman tensores, ¿sí? Los van a tener que ver en ciencia de materiales, ¿no? Y seguramente ustedes ya conocen la ecuación para la deformación de materiales, ¿no? ¿Por qué siento que no la vieron? ¿Cuál? ¿Eh? ¿Qué cosa? Que el esfuerzo es igual a... No, bien. Fuerza sobre él. Ok, fuerza sobre área, no lo voy a leer. La deformación unitaria Esfuerzo sobre deformación. es igual a... Ah, no. Sí. No es el módulo de Young. El módulo de Young. De esfuerzo. No, es deformación. Deformación unitaria, el esfuerzo, así nada más, ¿no? ¿Sí o no? La cosa es que esta deformación unitaria es un tensor. El módulo de Young se los enseñaron que es una constante. Ok, sí es una constante, pero lo vamos a cambiar por una constante, ¿sí? Que es el módulo de tracción o el módulo de compresión, y además los módulos de cizalladura. Entonces eso se va a volver una matriz, y el esfuerzo, pues también, ¿no? Aquí lo tenemos, un esfuerzo, fuerza entre área, y va a depender de en qué dirección apunta. Entonces, qué bueno que sí saben la definición de presión. Y vamos a usar la sencilla. No nos esforcemos gran cosa. ¿Por qué? Porque según el principio de Pascal, si ustedes tienen un sistema lleno de gas, ¿sí? Aquí está el gas. Ustedes dibujan o toman una sección de la superficie del contenedor, dibujan la dirección normal a ese contenedor. Ese es el área apuntando en la dirección normal, en la dirección, según como pongan los ejes, lo pueden alinear para que se sea la dirección Z. Dice que la fuerza siempre apunta en la dirección normal, ¿sí? Entonces eso nos va a simplificar mucho la vida, ¿sí? Cuando hagamos el producto, para conocer si esta fuera la fuerza que ejerce el gas, apuntando en esta dirección, el producto punto, al final solo me voy a quedar con la componente que apunta en la dirección normal, ¿sí? Entonces eso me simplifica la vida. Por eso es que vamos a usar la definición sencilla. Ok, esa es una variable termodinámica, de las más famosas. ¿Cuál otra conocen? O síganme hablando de presión. Esta es la presión, o si fuerza entre área, la presión. Pero ¿cuántos tipos de presión conocen?
La hidrostática, ¿cómo defines la hidrostática? Tengo ahí un punto, este es el lugar de medición. ¿Cuál es la presión hidrostática? Ahí. ¿A qué se refiere hidro? Agua. Ok. Aquí hablemos de que no es agua, es un líquido general. ¿Sí? Entonces, la presión es la debida al líquido. ¿Sí? ¿Cómo calculan la presión en este punto? Debida al líquido. Por su densidad. Usas la densidad. ¿Sí? ¿Qué más? Por la gravedad, ¿La qué? la gravedad, por la gravedad y por la altura en la que se usa. Ok. Sí, la presión en este punto hidrostática es igual a la densidad por la aceleración gravitacional por La altura en la que se encuentra. la altura de la columna. ¿Sí? ¿Cuánta agua o líquido hay encima de este punto? ¿Sí? Si a esta presión le sumo la presión que hay arriba en el medio ambiente, ¿qué tengo? Sí, aquí, en este punto, así como lo dibujé, es nada más la presión debida al líquido. Pero, si yo le sumo lo que hay arriba, acá arriba, aunque no lo digamos, no es un líquido, es un fluido, que al final también tiene una altura H, ¿sí? Y ejerce una presión. ¿Sí? La presión barométrica es igual a la presión hidrostática debido a este líquido más una presión cero, que es la presión debida al medio ambiente. ¿Sí? Debido a la existencia de una capa de aire arriba de nosotros. No es infinita, ¿sí? Y de hecho se puede medir, y de hecho se mide y se reporta junto con el reporte del clima, de temperatura. Normalmente nos dan la presión, ¿para qué? Para saber si va a llover o no va a llover. ¿Sí? Entonces, esta presión, salvo que yo les diga lo contrario, usaremos la presión barométrica. ¿Sí? La presión también se puede expresar como presión absoluta o presión relativa. ¿Cuál es la presión absoluta? ¿Sí? Cuando decimos presión absoluta es la que va desde 0 kilopascales o 0 pascales hacia arriba. ¿Sí? Si dibujamos un sistema de referencia, presión, ¿sí? Bueno, no sé para qué dibujé el otro eje. La presión 0, ¿no? Cuando no le ejerces absolutamente nada de fuerza al sistema. Y no importa su tamaño, no le estás aplicando fuerza, no va a haber presión. Y conforme vas aplicándole más fuerza, ¿sí? Va incrementándose la presión. ¿Sí? Esa es la presión absoluta. ¿Sí? Se mide a partir de un 0. La presión relativa es la que se mide a partir de un nivel que se llama presión atmosférica. ¿Sí? Básicamente ese sistema siempre se utiliza la presión al nivel del mar. ¿Sí? Entonces decimos, estamos midiendo el nivel del mar y a partir de ahí empezamos a medir la presión. ¿Sí? Digamos que nuestro cero de presión es la presión de 101 kilopascales, es la presión cero. ¿Sí?
y a partir de ahí estamos midiendo. Es como decir, voy a medir presión y esta no la voy a considerar, solo me voy a fijar en esta presión. Bueno, ahí tiene hidrostática, no necesariamente es hidrostática, ¿sí? Pero me voy a fijar solamente en las presiones que sean mayores a la presión atmosférica. Y entonces tengo mi sistema de referencia colocado aquí arribita, ¿sí? Cuando hago este tipo de mediciones, esas mediciones con ese sistema de referencia, ya puedo tener presiones negativas. Y se habla de presiones negativas. La presión negativa no existe en la realidad, ¿no? O sea, tenemos un cero de presiones, no estoy aplicando fuerza sobre área. Pero si yo digo que mi sistema de referencia, el cero es la presión atmosférica, cuando yo mido presiones superiores a la presión atmosférica es positivo, y cuando mido presiones menores a la presión atmosférica no es cierto, menores es negativo y superiores, mayores son positivas, ¿sí? ¿Alguien me puede decir cuándo han escuchado de presiones negativas? No, es menor que la presión atmosférica. ¿Eh? En el espacio hablamos en esta región, sí, y si hablamos con respecto a la presión atmosférica, sí, son menores. ¿En la vida cotidiana? ¿Eh? Bajo el agua, no, las presiones son mayores. Se incrementa una atmósfera cada 10 metros de profundidad, más o menos. Los aviones tienen presión negativa. Cuando ustedes tienen un vasito, un Boeing de cartoncito, y le chupan, ¿qué están haciendo? Están haciendo vacío. Realmente no generan vacío, ¿no? ¿Qué están haciendo? Están generando dentro del vasito de Boeing, aquí, en la región del líquido, están generando una presión menor. ¿Qué pasa? Que empieza a subir, ¿no? Entonces, es muy útil trabajar diferencias de presiones porque podemos hacer que los fluidos se muevan hacia donde nosotros queremos, ¿sí? Entonces, habíamos hablado que la termodinámica era controlar la energía para que entonces pudiéramos aprovecharle, que un país rico es el que puede tomar la energía y transformarla en lo que quiera, ¿no? También trabajar y poder hacer que la presión haga algo que nosotros queramos o que la temperatura haga lo que nosotros queramos, pues eso es bastante útil, ¿sí? Entonces, la presión, ¿qué me decían? El Boeing que chupan, ¿dónde más se usa? En las bombas de agua, ¿sí? Si nos esperamos a que el Casín nos bombee agua al tinaco, pueden pasar semanas. De hecho, ahorita estoy esperando a que el Casín conteste para que nos bombeen agua. Si no, nos van a suspender clase en la tarde. Porque tenemos que lavarnos las manos cada clase, ¿no? Y si no tenemos agua que vamos a beber. Bueno. ¿Eh? Ajá. Bueno, entonces estamos que la presión, me dijeron hago presión, hago vacío, ¿sí? Déjenme pensar si les digo o no les digo. Porque luego siempre me dicen, es que esos ejemplos no los debes dar porque les das malos ejemplos. Malos ejemplos de vida, ¿no? O sea, el ejemplo es bueno. Pero el ejemplo de vida, es que ¿por qué les enseñas eso? O sea, las mañas ya las traen, o sea. Ya tienen más de 18, ya los que están educados, y los que no, ya no puedo hacer nada por ustedes. ¿Qué podemos hacer por ustedes? Pues hacer los ingenieros, ¿no? Pero de que les podemos quitar las mañas ya no, ya no. ¿Sí? Díganlo. ¿Qué es? ¿Eh? ¿El ejemplo? El ejemplo es cuando yo voy fumando, manejando. ¿Qué hacen ustedes para que el coche no se quede con olor a humo? A ver otra vez, ¿dijo? Abrirlas. No, abrirlas. No. ¿Eh? No, escucho, habla fuerte. No. ¿Me traigo el humo? ¿Eh? ¿Cuál ventana?
Abro una ventana, una ventana. ¿Eh? Es la contraria aquí. No, la más cercana a la que va fumando. Si tú vas manejando y fumando, pues la del conductor. Si vas de copiloto, pues la del copiloto. Pero no abres todas. ¿No? Si yo tengo un sistemita que se llama coche, visto desde el espacio, como los satélites de Google, ¿sí? Y yo abro una ventana, abro esta ventana, y hay una circulación de aire, ¿sí? Porque yo me voy moviendo para arriba, el aire va para abajo, el aire en movimiento genera presiones menores, ¿no? O ejerce menos presión, porque no alcanza la presión, que no lo platicamos, la presión se debe a el golpeteo de átomos sobre las superficies, pero este coche va moviéndose para allá, entonces el aire relativamente se mueve en la dirección opuesta, no alcanza a pegar, ¿sí? Como si estuviera quieto. Entonces al no pegar, esta región tiene una presión P del aire menor a la P del cochecito, la P que tienes aquí tú adentro, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer eso? El aire que tú tienes adentro tiene mayor presión y por lo tanto empieza a empujar el aire hacia afuera, ¿sí? Si tú fumas, el aire se va a ir hacia afuera, ¿sí? ¿Qué pasa si tú abres la otra ventanilla? Si abres dos, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? El aire va a tender a salir. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? El aire se está escapando por dos lados. Si conocen el principio de la ecuación de Bernoulli, ¿qué les dice? ¿Qué pasa con la presión o la velocidad cuando tienen un espacio más grande? Bueno, lo debieron haber visto con ríos. O tengo un río así grandote y ahí va el agua, ¿no? ¿Qué pasa cuando llega a un punto donde el área para que fluya el río se hace más pequeña? La presión incrementa. Incrementa la presión, lo podemos ver como un incremento de velocidad, ¿sí? Velocidad y presión, se incrementan, ¿no? Pero aquí es al contrario. Lo tengo circulando o saliendo por un pedacito de mi ventana. Y en lugar de abrir un pedacito de ventana, abro todas las ventanas. ¿Qué va a pasar? Disminuye. Ya no va a escaparse el humo de su cigarro, se va a quedar adentro. ¿Sí? Bueno, también está viendo mecánica de fluidos, ¿no? Ok. Es que así como les platico yo que en la termodinámica se aplican un montón de cosas, también dinámica de fluidos, no solamente cuando vayan a acabar la carrera y solo lo van a aplicar para sus trabajos, no, se aplica en la vida cotidiana, ¿no? En echarse un cigarro en el coche, ¿sí? Ah, otra cosa de por qué solo una ventana. Si ustedes lo toman y avientan la colilla hacia afuera, el aire se los va a regresar por la ventanilla de atrás. ¿Sí? ¿Sí lo han visto? Sí, sí. Sí, ok. Bueno, entonces, esa es la onda de la presión. Presiones negativas solamente existen cuando el sistema de referencia es la presión atmosférica. ¿Sí? Está bastante sencilla la presión. Otra variable termodinámica que conozcan. Siempre que le dicen, a ver, dígame cuál es la ecuación de gas ideal. ¿Eh? Ok, ¿cuál es otra variable termodinámica? El volumen. El volumen es fácil, ni siquiera tendríamos por qué hablar de volumen. ¿Qué es el volumen? ¿Eh? El espacio tridimensional que compongo. El espacio tridimensional. Qué complejo, pero entonces lo vamos a poner así como él lo dijo, ¿no? La integral de dbx, dy y dbz, porque quién sabe qué es este espacio tridimensional. Ponemos la triple integral, ¿no? No lo vamos a ver con integrales, creo.
Pero si tengo un sólido, pues es básicamente si es un sólido regular, va a ser por altura, por ancho, ¿no? ¿Eh? Sus dimensiones, ¿no? Si es una esfera, pues ese me la pone más fácil. 4/3 de pi por el radio al cubo. Sí, ahí depende, ¿no? Un sólido es bastante noble, creo. Y si no conocen y no pueden hacer la integral, ¿qué hacen? ¿Eh? Me busco Google. Pero el Google no tiene tu piedra que tú tienes en la mano. ¿Sería por la velocidad? No, no usa la densidad. ¿Eh? ¿Se podría empezar? Sí, pero ¿qué tal si está hueco? ¿Cómo determinas el volumen? O sea, el problema ya lo resolvió Arquímedes hace miles de años. ¿Cómo le enseñaron? ¿Eh? ¿Eh? Se mete en agua. Se meten agua y luego, ya, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, ya la metieron y luego. Pues se calcula la diferencia. El nivel que suba el agua es el volumen de la. Claro, sí, porque el objeto es un sólido, entonces se avienta y el volumen que desplaza o que envía hacia arriba es exactamente igual al volumen del cuerpo. ¿Sí? Entonces, digamos, el volumen lo puedo conocer de la forma matemática o a la forma física, ¿no? Ese es el volumen de un sólido. El volumen de un líquido, ¿cómo lo obtienen? ¿O cuál es la propiedad, la característica que tienen los líquidos para los volúmenes? Que tienen la forma de su recipiente. Ok, o toman la forma del recipiente, pero siempre ocupan ¿qué parte? La de abajo. ¿Sí? Porque el fluido siempre se va hacia el fondo, ¿no? Cuando tienen un gas, esos sí son más, bueno, no son, esos son más nobles todavía, ¿no? Porque si tú tienes la jarrita, esa es la jarrita, ¿sí? Y entonces le echas el agua, pues el agua va a quedar aquí abajo, ¿no? Y vas a decir, ay, tengo que calcular la integral de la curvatura, ¿no? Para poder determinar, ¿no?, el volumen. Ojalá y viniera graduada, ¿no? Pero no. Hay que calcular la integral, el diámetro interno. Ay, y luego está cambiando el diámetro interno con respecto a cómo sube. Entonces, no importa, se puede hacer. ¿Sí? Pero ocupa el lugar espacio, el de abajo. Y les digo, bueno, no necesariamente es más fácil, más bonito. Pero cuando tienen un gas, el gas ocupa absolutamente todo el espacio. ¿Sí? Entonces aquí le ponemos su taponcito, porque solamente tenía agujero ahí. Le ponemos su tapón y aquí en lugar de echarle agua, le echamos gas y el gas va a ocupar hasta las orillitas, las orejitas. ¿Sí? Todo. Entonces, el gas ocupa el espacio de absoluto que tenga disponible. ¿Sí? Yo les dije, ay, pues ahí hago la integral de la jarra con el agua. ¿De qué forma lo harían fácil? El volumen del contenido. Sí, imagínense, es líquido, le echo un chorro de agua, como mido cuánta agua tiene, cuál es el volumen del agua. ¿No? Ya me lo dijeron hace rato con la densidad. ¿Sí? Bueno, creo yo. ¿Sí?
agarran la jarra, pesan la jarra, ¿sí? Después de que pesaron la jarra ya tienen una masa, le echan el chorro, miden la masa de la jarra con agua, a esa cantidad le restan la masa de la jarra y entonces tienen la cantidad de masa del agua. Si conocen la densidad, conocen el volumen, ¿sí? Si tienen si tienen una llanta de coche, ¿cómo miden el volumen de la llanta de coche? El PSI es una unidad de medición de presión. ¿Qué es la presión, digamos? Te pones el calibrador. Con lo mismo. Le meto agua. ¿Eh? Le meto agua. Podría ser, no me convence. Y luego, Le echo agua. Luz al agua. Con el área de la llanta en el piso. suena interesante, pero me interesa no el volumen de la llanta como material de la llanta, como el hule. Me interesa el volumen, es decir, la cantidad de aire que tiene la llanta adentro. O sea, la idea es buena. Mido la presión y luego ¿Se compara con la atmosférica? ay, es interesante tu propuesta. La presión de la llanta es la presión nada más de que se debe al aire, a lo que tienes adentro. No se debe a la presión atmosférica. ¿Puedo imaginarme que esa es mi llanta? ¿Sí? Entonces, aquí tienes tu aire y ese aire está empujando en todas las direcciones. ¿Sí? Cuando tú le picas, te va a meter un chorrito de aire. ¿Sí? Ese aire que sale, está saliendo, que tiene que ver con la relación entre el tamaño del agujerito y la cantidad de aire que tienes adentro, o la presión del aire. ¿Sí? Pero no solo eso, acá afuera tienes la presión atmosférica empujando, ¿sí? Empujando a la llanta hacia adentro, ¿no? Hay una presión entre ambos sistemas, ¿no? La presión atmosférica y la presión interna, ¿no? Entonces, la presión interna tiene que ser suficientemente grande para mantener inflada la llanta, ¿sí? Si la presión de afuera y la de adentro son idénticas, pues la llanta está pues desinflada, ¿sí? Pues tú tienes que empezarle a meter más aire, meter más presión, de tal forma que esta presión I sea la suficiente cantidad de PSI que tú requieres, ¿sí? Si tú le pones el calibrador y te da 32, es porque tú estás 32 arriba de la presión atmosférica. Pero lo que yo quiero saber, ¿cuánto aire tiene aquí adentro? Imagínate que el aire me lo vendieran en la gasolinera por litros, como si fuera gas. O ya que está de moda, venga, cargue nitrógeno para su llanta, ¿no? Y ese nitrógeno me lo vendían por litros. ¿Cómo me lo cobrarían? Ok, estaría vacío, luego le empiezo a inyectar, debo tener por ahí un medidor de flujo, así como un medidor de gasolina que mide flujo, o los medidores para los oxímetros, ¿cómo se llaman? Para los tanques de oxígeno que ya le ponen ahí. Y entonces sube el balioncito. Tiene un barómetro, pero no sé si sea un barómetro, porque es un medidor de flujo. Según yo, según la cantidad de aire que tengas, vas a empujar
hacia arriba el baloncito. Y entre más lo logres empujar es que tienes más aire fluyendo por la línea. ¿Y qué tienes que hacer? Calibrar, encontrar el equilibrio entre el baloncito, la masa del baloncito y el flujo que tú tengas. Si pones un balón más grande, pues seguramente va a bajar. Si pones el balón más chico, pues tiene que subir. Entonces tiene que estar calibrado al tamaño del balín y el flujo del aire. Bueno, pero ese es otro asunto. Debería dejárselos para tarea que me dijeran. Pero bueno, ¿cuál es la forma fácil? Presión por volumen es igual a ¿qué? Sí. Si lo despejo de ahí, volumen es igual a presión. RNT entre presión. ¿Qué tengo que hacer? Medir la temperatura, medir la presión, conocer el valor de la constante R, y lo más difícil, ¿cuántas moléculas tiene allá adentro? ¿Moléculas o? Bueno, sí. Moléculas o átomos o moles. ¿Sí? Pero eso no es tanto problema. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Pues agarran la llanta inflada, le miden su masa, y después de que miden la masa, la desinflan y ven cuál es la masa. ¿Sí? ¿Sí saben que un balón de fútbol inflado pesa más que un balón desinflado? ¿Sí? No se nota mucho, pero sí, si tienen aparatos de medición que les den la exactitud hasta de un microgramo, lo van a notar fácilmente. En el caso de una llanta va a ser parecido, ¿no? Pueden medir el número de moles o el número de partículas, ¿no? Porque al final está relacionado, ¿no? La cantidad de materia con la masa. ¿Cómo calcularían la masa? La masa del aire. Ok, eso tiene aire. ¿Cómo calculan la masa del aire? Así ya quedamos. Tendría que contar la cantidad de partículas. Pero no contar la cantidad de partículas, contaron la cantidad de la masa, ¿no? Ok. Pero debe haber una relación entre la masa y la cantidad de partículas. ¿Cuál es esa relación? Cuando ustedes fueron en la secundaria, les dijeron, debe traer para la próxima clase una tabla periódica. ¿Sí? Les enseñaron que hay unas cosas que se llaman Z, número atómico, y después del número atómico les enseñaron que había otra cantidad que se llamaba masa atómica. Y entonces, si conoces tú la masa atómica, pues ya puedes conocer la masa de lo que hay adentro, ¿no? Y si les digo, le estoy inyectando aire, ¿qué dirían? Pues es aire. Pues entonces yo agarro y usted me la masa del oxígeno. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? No me acuerdo. 38, 16. 16. Pero el oxígeno no existe en la naturaleza, ¿verdad? No, ¿qué existe en la naturaleza? No, en la naturaleza existe el O2. sí. El oxígeno no existe. Sí, el oxígeno no existe, existe el O2.
Ok, le voy a poner 2 por 16, esto es igual a 32. Ok, ahí la llevo. Y luego tengo que en el ambiente también hay. ¿Cuál? Nitrógeno. Entonces la masa atómica del nitrógeno es igual a. Ahora sí, 14, ¿no? Ah, 2 por 14. 28. Más. ¿Qué más hay en el ambiente? El carbono, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, las heces de los perritos. Ok, todo lo que se les ocurra, ahí viene, ¿no? Pero entonces, aquí nada más hay que decir cuál es la composición. Tengo 25% de oxígeno y 75% de nitrógeno. Todo lo demás lo estoy despreciando, ¿no? Pero ahí anda en el ambiente. Si quieren ser más exactos, pues tendrían que decir en qué lugar, a qué hora, ¿sí? Porque todo va a depender del lugar, de la hora, ¿de qué más? Pues no sé, ¿no? Pues sí, depende del ambiente. No es lo mismo la cantidad de oxígeno y de nitrógeno y otras cosas que tenemos aquí adentro cuando estaba el salón vacío, ahorita que estamos todos juntos. ¿Sí? Y estamos hablando de que está cambiando en un periodo de 2 horas. A 1 hora. ¿Sí? Bueno, es lo mismo si se ponen ahí ¿en dónde será? ¿Qué lugar es famoso para ir a festejar cuando llega a ganar el Pachuca? ¿Ah, se van al reloj? No sé, yo no he caído. ¿Eh? Un bar. Ok, no, pero yo decía, es que en la Ciudad de México todos se van al Ángel, ¿no? Pero no es lo mismo ir al Ángel a las 8 de la noche, ¿sí? Cuando acabó el partido, a que vayas a las 8 de la mañana. Puedes morir asfixiado en la mañana. Bueno, si eres chilango no pasa nada, ¿no? Ya lo traes en la genética, ya. Se aprende en el método. Sí. Ok, bueno, entonces de esta forma yo podría conocer, ¿sí? ¿Cuál es la masa de una molécula, no? Y saber que cuando tenga yo 28 gramos de nitrógeno, tengo un mol. Entonces, en la expresión que yo tenía ya NR, le pongo la cantidad de moles apropiadas a partir de la masa que yo ya he medido. ¿Sí? Hay formas diferentes, más, digo diferentes, algunas pueden ser muy ingeniosas, no sé, lo que sí espero es que ustedes den propuestas ingeniosas para resolver cosas. ¿Sí? Porque yo estoy seguro que todos lo saben, pero no han tenido el reto de resolver un problema poniéndose a mezclar todos los conocimientos que tienen. Entonces, es la parte donde yo creo que más allá de que veamos los temas, van a tener que sufrir un poquito en generar ideas para resolver problemas. Presión, volumen, me falta la última que me interesaría ver, que es la temperatura. Pero no lo voy a platicar ahorita. La temperatura es la segunda variable termodinámica más complicada que existe en el universo. ¿Eh? ¿Eh? ¿La primera? La primera es la primera es la entropía. Algún día lo platicaremos, pues se los adelanto. Cuando ustedes escriben la primera ley de la termodinámica, la primera ley lleva una serie de parámetros, ¿sí? Y vienen acomodados por pares, ¿sí?
poner todo lo que quieras, ¿no? Básicamente en nuestro curso nos vamos a quedar en esta parte de la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Cuando eres químico te interesa esta, que es la cantidad de reactivos y el potencial explosivo o reactivo que tenga el material, ¿no? ¿Cuánta energía en una combustión te va a liberar? Y luego están pues, los términos eléctricos, ¿sí? Que es la interacción entre una partícula y el campo, cómo te afecta la energía. Sí, nos vamos a quedar con esos dos, pero a lo que es, todas las variables termodinámicas vienen por pares, ¿sí? Aquí la situación es que entiende lo que es una partícula, entiende lo que es un poder de reacción químico, ¿no? ¿Qué tan explosivo podría ser, no? Entiende lo que son los campos, entiende lo que es la presión y el volumen, pero la más complicada del universo es la temperatura y por lo tanto la segunda más complicada del universo para entender es su hermanita, la temperatura. Entonces nos vamos a pasar toda una semana hablando de temperatura para después de todo decir, ay, qué raro, no entiendo qué es la temperatura. Y las otras que tenemos que platicar, ¿sí? Son la energía, el calor y el trabajo. ¿Sale? Nos quedan 5 minutos, entonces empecemos por la más sencilla de ellas. ¿Sí? O sea, de acá, de lo que tenemos que platicar, volumen, presión, temperatura y entropía. Entropía cuando veamos la segunda ley de la termodinámica. Temperatura la próxima semana, pero de este lado me faltan dos. O bueno, no de este lado, es lo mismo. El calor y el trabajo. La más sencilla, ¿cuál es? El trabajo, ya lo conocen desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es el trabajo? Fuerza por distancia. ¿Cuál? Fuerza por distancia. Fuerza por distancia, me encanta. El trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Sí? Y ahí le puse con diferenciales, ¿no? Una fuerza constante multiplicada por el diferencial de desplazamiento. ¿Sí? Podremos ponerle ahí los productos puntos, ¿no? Porque F es un vector y es el producto punto de el desplazamiento. Y sí los voy a poner. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me interesa ponerle? ¿Sí? Pues nada más por vanidad, porque ahí con eso es suficiente. Lo que sí me interesa es que ustedes noten que lo que ya saben, ¿no? Cuando ustedes aplican una fuerza infinita, no, muy grande, ¿sí? Pero esa fuerza no produce un desplazamiento, ¿cuál es el trabajo realizado? Cero, ¿sí? Si esta fuerza, sí, que ustedes aplican, que es grandísima, ¿cómo cuánta fuerza tienes? No, pues tú dime, yo te voy a creer. ¿Cuál es tu fuerza? Pregúntame a mí. ¿Cuál es tu fuerza? Muchísimo. Eso no es una... No, es la cantidad. Sí, una cantidad, quiero una cantidad. 1000 newtons. 1000 newtons. Su fuerza es 1000 newtons. O sea, lo único, y les digo, le voy a pedir que me den respuestas ingeniosas. ¿Sí? Pero cuando les digo algo tan sencillo como, ¿cuál es tu fuerza? ¿Cuál es esta cantidad? Me la tienen que decir. ¿Por qué? Porque no les voy a poner en duda lo que me van a decir. Pero tan sencillo como decir, ¿cuál es tu masa? Tú. 56. Ya, sí, no voy a decir si es cierto o es falso. Necesito un dato para poder hacer un análisis. ¿Cuál? El que quieran. ¿Sí? Entonces, él me está dando 1000 newtons, pero no logró moverlo ni un centímetro, ¿no? Entonces, ¿se produjo trabajo? No. Él puede pasarse horas y horas tratando de mover algo, ¿sí? Gastando su energía, quedándose sin fuerzas,
Y si no lo mueve, no hizo trabajo, ¿no? Yo voy a cambiar la fuerza por otra cosa que conocemos, ¿no? Ahora yo voy a quitarle aquí. Esto ya fue, ¿no? Fuerza por distancia, ahí está. Aquí X pude haber puesto una R, ¿no? Un vector de desplazamiento, ¿no? Y al final nada más la componente fue la X. ¿Qué voy a ponerle ahora? Ah, pues la fuerza. Yo sé que la fuerza, si yo divido la fuerza entre el área, me da presión. Por lo tanto, si multiplico la presión por el área, ¿eso debe ser? Fuerza. Tiene un montón de lógica eso que me da. Presión por área es fuerza. Porque hace rato, hace como 8 minutos me dijeron que la presión es fuerza entre área. Entonces, despejando de aquí, fuerza es igual a presión por área. Ok, entonces si yo cambio la fuerza de ahí y le pongo presión por área, pues eso va a estar bien bonito. Ahora, si yo aquí le pongo la integral del diferencial de trabajo es igual a la integral de la presión por área del diferencial de X. Yo saco la presión porque la presión es constante y me queda la integral por el área de X. Esto es el trabajo, presión. ¿Y esto es? ¿Qué es eso? ¿Área por distancia? ¿Eso qué es? Volumen. Eso es volumen. Entonces, el trabajo es presión por volumen. Entonces, cuando yo les diga, ay, bueno, me falta ver de este lado, ¿sí? De este lado. Ah, pues es esto. ¿Sí? El diferencial del trabajo es la presión por el volumen. ¿Sí? Aquí hay un detalle, nada más el signo de allá y el signo de acá. Eso no hay problema, ¿no? El signo lo vamos a definir en términos de lo que yo estoy analizando. ¿Sí? Les dije que esta cosa que está acá se llama energía interna y la termodinámica se enfoca en lo interno de un sistema, ¿no? Entonces, ese sistema sí incrementa el trabajo o recibe trabajo, eso es bueno para el sistema. Entonces, por lo tanto, como es bueno, es positivo. ¿Sí? Y cuando yo tenga pérdida de trabajo realizado por el sistema está perdiendo trabajo, eso es malo para el sistema, por lo tanto es negativo. ¿Sí? Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Tengo un sistema sometido a tal presión, el volumen se incrementa, ¿no? Cuando el volumen se incrementa, tengo el objeto así, el volumen se incrementa. ¿Sí? ¿Qué hizo el objeto? Yo no sé qué está rodeando a los objetos del sistema, pero el sistema empujó a algo. ¿Sí? Entonces, cuando el objeto empuja algo, el objeto está haciendo trabajo. ¿Sí? Mi sistema está haciendo trabajo. Pero ese trabajo que hace mi sistema lo está perdiendo. Entonces, es malo. Entonces, en general, cuando se incrementen los volúmenes, mi sistema está trabajando, está empujando. Y eso va a producir que la cantidad sea negativa. ¿Sí? Entonces, esto crece, ¿sí? Entonces yo voy a, por convención, ponerle signo negativo. De hecho, ese signo negativo ya se lo puse aquí, ¿no? Objetos que incrementan su volumen están perdiendo trabajo. Por eso ya, el menos se lo puse aquí. Y pues ustedes lo han visto, ¿no? Un globo. No, un globo no. ¿Qué será? Un sistema que incrementa su volumen y por lo tanto hace trabajo. Como un rifle de aire. ¿Qué hacen con un rifle de aire? ¿Me van a decir que nunca tuvieron un rifle de aire? No. ¿Nunca han ido al gotcha? Ah, no, sí. ¿Eh?
¿Eh? Más o menos. Más o menos, ok. Pero, ¿qué pasa con el gotcha si lo vemos? Es un tubo comprimido, ¿no? Que tiene aire, eso no se infla ni nada. Pero podrían verlo. Con cada disparo, un pequeñito segmento, subsistema de aire, cuando sale, para disparar a la pelotita, se tiene que inflar. Se infla, ¿no? Y entonces, en ese inflarse, ese pedacito, empuja a la bolita de pintura para que salga y le pegue en la cara al otro. Si no le apuntaron a la cara, no sé a qué va. Bueno, y le apuntan a la cara porque de cualquier forma, ¿sí? No damos. No, o sea, le apuntas a la cara, pero le va a pegar por aquí. Porque todos los objetos van cayendo. Entonces le quisiera dar más arriba. Exacto. Pero bueno, la cosa es, esa bolita, ese subsistema de aire se infla, incrementa su volumen y hace un trabajo, desplazando a la pelotita, ¿sí? Entonces, la pelotita recibe trabajo, ¿sí? La pelotita fue bueno, recibió trabajo, ahora se mueve a una velocidad, pero el sistema perdió trabajo. Y después de la cantidad de bolitas que dispararon, ya su sistema ya no tiene la capacidad de hacer más trabajo, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Otros 150 pesos para que les den otra recarga. Bueno, no sé cuánto cuestan, pero pues según yo son caros, ¿no? Sí, según yo son caros. Ok, nos faltaron las dos más interesantes, el calor y la energía interna. Entonces, para el miércoles, investiguen las definiciones de calor y de energía. ¿Órale? Vale, nos vemos el próximo miércoles.